Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va en estos últimos días del otoño? Espero que muy bien, que en tu casa reine la salud, que es lo principal en estas épocas, y la armonía. Bueno, pues vamos a trabajar. Esta es nuestra semana número 19 de Historia uno, que son temas selectos de historia. Y en esta ocasión veremos un tema em, interesante. Vamos a trabajar con dos conceptos, lo que es el imperialismo y lo que es el neocolonialismo. Bueno, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo es la influencia que hay de potencias poderosas, comienza en el siglo XVIII, eh, de potencias poderosas sobre otros países. ¿Influyendo de qué manera? Bueno, puede ser em, presionando a los países para que tomen decisiones sobre vender o aceptar empresas, o si esos intereses, por ejemplo, de Estados Unidos, que tuviera en Bolivia con alguna empresa, presionar al gobierno boliviano para que les diera facilidades para que colocaran una minera, o en el caso de que estos empresarios extorsionaran o explotaran sobremanera a las personas, bueno, hacerles saber al gobierno boliviano que hicieran algo al respecto, ¿no? Presiones así. O también controlar, por ejemplo, Estados Unidos, que a partir del siglo XVIII controló gran parte de América, de todo lo que es el continente americano, Venezuela, Bolivia, México, por eso varias veces intervino en México, para tener presión sobre ellos, ¿no? Y que de alguna forma las riquezas que pudieran tener fueran llegando indirectamente. Recuerdas que en el siglo XV, cuando llega la corona española a lo que es ahora México, pues bueno, eso era el colonialismo, se apoderaban de los recursos. Con el imperialismo ya no. En el imperialismo simplemente con una gran presión. Un ejemplo, em, actualmente, bueno, nos vestimos con una gran cantidad de mezclilla. La mezclilla surge de Estados Unidos y a partir de ahí se populariza por todo el mundo. Bueno, pues vamos a tener que una influencia indirecta de Estados Unidos es el uso de la mezclilla. Es una parte de esto que dejó el imperialismo en el siglo XVIII. Ujú. Bueno, eso por una parte, el imperialismo, la influencia política y también económica sobre de las potencias poderosas sobre otros países, obviamente más débiles en cuanto a ejército y que no podían defenderse totalmente. Ese es el imperialismo. Se manejan como un imperio, como algo dominante, poderoso. Ajá. Y el segundo concepto es el neocolonialismo. ¿Qué es eso del neocolonialismo? Bueno, hace un momento explicaba que el colonialismo tenía que ver con la llegada del ejército de un país para apoderarse del territorio de otro país, ¿no? El ejemplo más clásico es lo que sucedió con México. Llegaron los españoles, se apoderaron de lo que actualmente conocemos como México y se apoderaron de sus recursos, ¿no? Y de pronto se mezclaron con la población. Bueno, entonces, el neocolonialismo en el siglo XVIII y XIX, vamos a ver que es una nueva forma de apoderarse de los recursos, pero ahora no se va a apoderar de un territorio. Las empresas van a dirigirse a un país y, por ejemplo, empresas mineras, ajá, empresas de agricultura, empresas ganaderas, también empresas pesqueras, van a ir a países con poco débiles en el sentido de poco ejército, no bien organizados, como que pensemos en América. Guatemala, incluso en México, México, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil. ¿Cómo es esto? Bueno, pedían permiso para crear sus grandes fincas cafetaleras, por ejemplo, o de algún material. Pensemos en Yucatán, del henequén, esta fibra para crear lazos, que fue una industria muy grande y popular en Yucatán. Muchas de las haciendas que se crearon en Yucatán en el siglo XVIII
fue gracias a esta fibra, ¿no? Del Enequén. ¿Qué va a pasar? Bueno, las empresas llegan, se asientan en un lugar y empiezan a explotar los recursos, ¿no? Y esa riqueza va para el empresario y ese empresario, bueno, tenía contacto con alguna potencia extranjera y los iban defendiendo. Es decir, si te das cuenta, ahora el neocolonialismo es la explotación, pero no de todo un territorio vasto. Basta con unas haciendas, pero que tenían poder, podían controlar. En Yucatán los hacendados controlaban toda la península de Yucatán. Obviamente, los indios se van a rebelar después, que es lo que conocemos como la guerra de castas, pero es un ejemplo para que ustedes identifiquen que el neocolonialismo, que se presenta casi a la par del imperialismo del siglo XVIII-XIX, va a ser una nueva forma de explotación en términos históricos, ¿no? Entonces, vamos a ver que imperialismo y neocolonialismo van a ir de la mano. Estos conceptos van a ser interesantes e importantes para comprender qué sucede en el siglo XIX y en el XX, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, concluyo. El imperialismo es una influencia política y económica que tenían las potencias económicas sobre países débiles. Y el neocolonialismo no es otra cosa que la apropiación de territorios de forma indirecta de potencias hacia países débiles. Esas formas indirectas podrían ser empresas o incluso que algunos ejércitos fueran y se estacionaran en un país para presionar al gobierno y que aceptara lo que la propia potencia le estaba indicando que hiciera. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí concluimos. Cualquier duda, por favor, comunícate y cuídate mucho.